Una familia de migrantes rusos compuesta por una pareja y 3 niños fueron detenidos en Matamoros, Tamaulipas. Resulta que quieren llegar a los Estados Unidos y fue ahí cuando las autoridades mexicanas las encontraron. Llama la atención que esta familia rusa viajó por más de 18 meses, asegura que fue asaltada en Cancún y que pues lograron llegar aún así hasta Matamoros. También uno de los problemas que han estado teniendo las autoridades mexicanas es que esta familia no habla español y difícilmente habla el inglés, por lo que es fecha que no saben por qué decidieron dejar Rusia y llegar sin los documentos necesarios a Estados Unidos por México. Vaya historia que hay detrás de esta familia, que por cierto, al menos las autoridades mexicanas del Instituto Nacional de Migración han revelado que de enero a abril han sido detenidas 6 personas de origen ruso por diversas causas. A estas se le suman esta familia. Bienvenidos a este estreno, el de El Caporal Explica. ¡Comenzamos! El gobierno de México reforzó el despliegue de agentes federales en territorio mexicano para frenar el avance de los migrantes con rumbo a los Estados Unidos con el beneplácito del gobierno de Donald Trump. Como parte del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos de frenar el arribo de migrantes al país del norte, México anunció el despliegue de 6,000 elementos para las labores de contención. Sin embargo, días después, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que la cifra fue incrementada a 25,500 elementos entre policías federales, soldados y la Guardia Nacional. Hasta este martes 25 de junio faltan 27 días para que se llegue el plazo de los 45 días que han acordado los gobiernos de México y Estados Unidos para revisar el acuerdo para el freno del paso de migrantes hacia el país del norte. Es un plazo de 45 días para previo, o que es justo a la mitad del plazo final que han fijado ambos gobiernos de 90 días, en los cuales en los primeros 45 días ya se tienen que ver resultados reales de la disminución de la presencia de migrantes en Estados Unidos. En este contexto, el gobierno mexicano actualizó las cifras de los elementos federales desplegados para frenar el avance de los migrantes en territorio mexicano. De entrada, estamos hablando de 25,000 elementos de fuerzas federales desplegados, de los cuales en la frontera sur y en el istmo de Tehuantepec hay 10,500 elementos. Y en la frontera norte fueron desplegados 15,000 elementos para sumar los 25,500. La cobertura, de acuerdo con lo informado por el titular de la Sedena, es de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, es decir, los 149 kilómetros que componen la frontera sur. Y por su parte, luego del anuncio del reforzamiento de las medidas de vigilancia sobre todo ahora en la frontera norte, el gobierno de Donald Trump ha mostrado el beneplácito ante la actuación del gobierno mexicano. Hace unas horas, este 25 de junio por la mañana, el vicepresidente Mike Pence tuiteó lo siguiente, que dice: México mantiene su promesa y ahora envía 15,000 soldados a la frontera para ayudar con la crisis. Mientras tanto, los demócratas no financiarán camas para niños migrantes. México sigue haciendo más que los demócratas del Congreso para asegurar nuestra frontera y es hora de que nos apoyen. El tuit del vicepresidente estadounidense viene acompañado de la fotografía de las delegaciones mexicana y estadounidense, es decir, de esa delegación que encabezó Marcelo Ebrard cuando acudió a Estados Unidos para firmar el acuerdo del cual hemos estado hablando. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de este 25 de junio, fue abordado respecto del despliegue de las Fuerzas Armadas y del reforzamiento de la vigilancia en el territorio mexicano. Al respecto, el presidente defendió el despliegue de 15,000 elementos en la frontera norte. Dijo que lo que no quiere es una confrontación con el gobierno de Donald Trump. Si bien tiene la certeza de que si existiera una confrontación,
México gana, pues prefiere evitarlo. Esto fue lo que dijo. Miren, tenemos que evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Si nos confrontamos con el gobierno de Estados Unidos, ya lo he dicho, podemos ganar, pero sería como el triunfo de el general Pirri. Sería una batalla que nos costaría muchísimo. Por eso se habla de triunfo pírrico. No queremos la guerra, no queremos la confrontación. Tenemos que actuar con mesura. Miren cuántas cosas hay sobre este tema. Y aclaró el presidente mexicano que serán respetados los derechos humanos de los migrantes que sean detenidos, que sean llevados a los albergues en el territorio mexicano. Esta información viene en un contexto bastante peculiar. Resulta que el Instituto Nacional de Migración ha dado informes sobre la recepción de migrantes por parte de Estados Unidos. Aquellos migrantes que llegaron al vecino país y solicitaron asilo, está en trámite esta solicitud, pero los regresaron a México pues para que México sirva como estancia temporal en tanto el gobierno estadounidense les resuelve si les dan o no el asilo. En promedio, desde que fue firmado este acuerdo, suman 252 migrantes diarios regresados por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de que este promedio es hasta ayer 24 de junio, desde que se firmó el acuerdo. En total, en estos 16 días, México ha recibido 4.042 centroamericanos que están esperando la respuesta por parte del gobierno estadounidense. Pero también el Instituto Nacional de Migración ha ofrecido unas cifras alarmantes de la capacidad que tiene para recibir a migrantes. De entrada dijo que cuenta con 12 estaciones migratorias con capacidad para 3.566 personas. Las autoridades mexicanas ya han reconocido en diversas ocasiones que se encuentran rebasadas en cuanto a las instalaciones disponibles para recibir y darle atención a los migrantes que sean regresados por el gobierno estadounidense. Y es precisamente a este hecho que han habido varios intentos de huida e incluso han logrado escapar algunos migrantes de estaciones migratorias. Por ejemplo, también el Instituto Nacional de Migración informó que aquellos migrantes que llegan a México y que deciden no llegar a Estados Unidos a pedir asilo y prefieren quedarse en territorio mexicano y pedir asilo en nuestro país, pues les están dando citas, se las están agendando hasta agosto, lo cual les está complicando pues el permanecer aquí. Muchos de ellos han decidido esperar en los albergues de México, sin embargo, ya empiezan a acusar sobrecupo. Por el lado de las autoridades mexicanas, si bien aseguran que no hay capacidad suficiente para recibir todo lo que nos mande Estados Unidos, pero tienen la certeza o nos quieren informar de que existen condiciones dignas para recibir a los migrantes. Por otro lado, estos migrantes que están finalmente en estos centros acusan que no cuentan las instalaciones con lo necesario, como por ejemplo con camas, con cobijas, con alimentos, incluso con agua. Esta mañana en Tapachula, Chiapas, hubo un intento de fuga por parte de aproximadamente medio millar de migrantes haitianos y africanos. Sin embargo, este intento de fuga fue contenido por los agentes que estaban resguardando el lugar. Pero la agencia Cuadratín dio a conocer un video en donde, te pongo la imagen del video, voy a compartir en las redes sociales este clip completo, pero escuchemos lo que dice la madre haitiana en esta grabación que hizo Cuadratín.
Ayúdame, mi hijo, está enfermo. Ayúdame, 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 por favor, ayúdame. Ay, ay, mi hijo está enfermo. Muchos días, te sufriendo mucho. No pasa a mí un poquito de comida todos los días. No es lo potable. Estos son los ánimos que se están viviendo en algunos centros de migración y en específico este lugar es Feria Mesoamericana, que es una extensión de la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración ubicado en Tapachula, Chiapas. Suman 3 intentos de fuga en lo que va de este mes. Ya le he dedicado yo varios videos en este canal a las fugas consumadas desde precisamente esta estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en todos los casos acusando que hacen falta medicamentos, alimentos, entre otros insumos necesarios. Tremendo video, tremendo audio, que es lo que les compartí, pero insisto, les compartiré el video completo en las redes sociales del que tenemos de cómo les está yendo a los migrantes en México. Como reflexión final, hay que destacar que México se encuentra a muy pocos días para llegar al plazo de los 45 días de la revisión del acuerdo que hizo con el gobierno estadounidense. Es por eso que es entendible, si lo que se quiere es cumplir con el objetivo, que haya tantos agentes desplegados en todo el país para cumplir lo acordado con el gobierno estadounidense. El punto es la pregunta a cualquier costo. ¿Se vale que se tengan este tipo de situaciones en el país? ¿O marcarán tendencia hacia la baja lo que estamos viviendo? ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos y esta compleja situación en la que se encuentra México actualmente? Y obviamente ante los amagos también del gobierno estadounidense. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. A quienes ven el Caporal a Cucharadas, muchas gracias por ver este video. Y quienes están viendo la transmisión completa, vámonos al siguiente tema. Vaya casos lamentables en materia de migración. Una bebé de 1 año y de 11 meses de edad y su papá de 25 años murieron ahogados en el río Bravo en Matamoros. Seguramente ustedes ya vieron la fotografía que se viralizó precisamente porque refleja el problema de los migrantes que enfrentan al cruzar de México hacia los Estados Unidos por este río Bravo. Los fallecidos eran originarios de El Salvador. La mamá de 21 años de edad sobrevivió al cruce y narró cómo estuvo. Aseguró que la niña iba en los hombros del papá y cuando estaban cruzando se soltó. El papá se lanzó para rescatarla, la logró agarrar, la metió en su playera, sin embargo la corriente arrastró y hundió a ambos. Esta no es la única historia de este tipo que hemos tenido en los últimos días. El pasado domingo 23 de junio nos enteramos también que una mujer, un niño y 2 bebés fallecieron por deshidratación en la zona rural de Mission, en Texas. Acababan de cruzar a Estados Unidos, obviamente por México, y pues llegaron a una zona donde la temperatura ronda los 40 grados centígrados. Así las cosas actualmente en las dificultades que tienen los migrantes para llegar a aquel vecino país del norte. El Bronco quiere crear en Nuevo León la primera ciudad en México poblada por migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos. Ante las presiones del gobierno de Estados Unidos para frenar el arribo de migrantes por la frontera de México, Jaime Rodríguez, el Bronco, gobernador de Nuevo León, propuso crear en su estado una ciudad santuario para migrantes. Originalmente, la propuesta era crear esta ciudad en la localidad fronteriza de Anáhuac. Sin embargo, personal de los gobiernos estatal y federal analizan también ubicarla en el municipio de Colombia. El primer pronunciamiento que hizo Jaime Rodríguez sobre esta ciudad santuario la realizó el pasado mes de abril, cuando en una entrevista de Noticias Telemundo 40 habló precisamente de desarrollar esta ciudad santuario en el municipio de Anáhuac. Aseguró que en aquella zona ya estaba revisando una reserva de 30,000 hectáreas de riego,
que estaba también analizando el empleo de un fideicomiso con la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza en Nuevo León, que estaba revisando quién era el dueño de estas 30,000 hectáreas de riego, con el objetivo de que allí trabajen los migrantes y allí se desarrolle esta llamada ciudad santuario. Aseguró que también ya estaba en pláticas con empresarios para motivar el apoyo a este proyecto, y también aseguró que esta ciudad santuario iba a dejar empleos al sector industrial y agropecuario, y que además iba a beneficiar no nada más a los migrantes, sino también a la gente que ya habita en Nuevo León, que pues con la generación de tantos empleos iba también a tener opciones para poder trabajar en este gran proyecto. Dijo que los estudios y los análisis de la creación de esta ciudad santuario iban ya bastante avanzados, pero en medio de este anuncio se hicieron llegar las manifestaciones de los habitantes del municipio de Anáhuac, quienes manifestaron su rechazo a este proyecto. No querían tener una ciudad santuario, una zona exclusiva para migrantes, debido a que tenían temores a que esto trajera otro tipo de problemas no calculado por las autoridades. Hasta allí había quedado el anuncio del Bronco, hasta que el pasado 15 de junio nos enteramos que el gobernador de Nuevo León encabezó un operativo para detener a migrantes que no llevaran los documentos necesarios y pues deportarlos o entregarlos ante las autoridades migratorias para que éstas sepan qué es lo que procede con los migrantes. Negó el Bronco que este operativo viniera en el contexto de las presiones del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nuevo León, ni hacia el gobierno hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se trató de un operativo propuesto, nacido y ejecutado por el mismo estado de Nuevo León. Muchos creyeron que este hecho pues prácticamente sepultaba la idea de la creación de esta ciudad santuario. Sin embargo, en las últimas horas se ha informado a través de autoridades federales y estatales que están revisando nuevamente esta propuesta de Jaime Rodríguez para crear la ciudad santuario, ya no nada más en el municipio de Anáhuac, sino también están analizando si se crea en el municipio de Colombia, también un municipio fronterizo del estado de Nuevo León. Está en el tintero esta propuesta, que bien cabe recordar y revisar qué es la ciudad santuario. Uno de los referentes más cercanos que tenemos respecto de esta propuesta estuvo en el año 2017 en Estados Unidos, paradójicamente. Autoridades de California propusieron crear el estado santuario. ¿Qué esto es lo que implica? Bueno, lo que pretendían era que no se aplique la ley federal en materia migratoria en aquella entidad o en algunas zonas de California, con el objetivo de darle albergue a migrantes que arribaban al país sin los documentos solicitados, sin los documentos necesarios. Y sin embargo, Donald Trump interpuso una denuncia en contra de los servidores públicos que estaban impulsando la creación de este estado santuario, y finalmente logró dar con el traste a esta propuesta. Nació en Estados Unidos, o bueno, tuvimos en Estados Unidos esta propuesta, y finalmente estamos viendo que la pretenden concretar en el estado de Nuevo León. Otra de las referencias que tenemos también viene de Estados Unidos y data de la década de los 80. Y fue precisamente allí cuando se empezó a hablar de estas ciudades santuario o de estos sitios santuario. Las iglesias empezaron a recibir centroamericanos que no tenían los documentos solicitados por las autoridades, y centroamericanos que habían pedido refugio y que las mismas autoridades norteamericanas se lo habían negado. Entonces las iglesias le daban albergue en sus inmuebles. Es por eso que de allí viene el término de santuario, y fue los primeros casos reportados sobre este tipo de fenómeno, este tipo de apoyos brindados por ciertos sectores, en este caso religioso, en donde se pide que no se aplique la ley en esa zona exclusiva. Como reflexión final hay que destacar que pues de entrada se está en una situación delicada ante esta propuesta. Estamos
en México viviendo un problema de un gran arribo de migrantes por la frontera sur, pero también estamos viendo cómo Estados Unidos está mandando a los migrantes que han solicitado asilo en aquel país a que esperen en el territorio mexicano a que las autoridades norteamericanas les respondan si les dan o no el asilo. En tanto, México debe de resolver qué hacer y cómo hacerle para darle albergue a los migrantes que han entrado por ambas fronteras. Una propuesta la acaba de dar el Bronco, indudablemente polémica, sobre todo para quienes viven en las comunidades que han sido nombradas que han sido sugeridas para albergar estas ciudades santuario, y ante unos posibles problemas que no hemos experimentado anteriormente en el país. Habrá que estar muy al pendiente de si esta propuesta prospera y cuáles serán sus efectos, en espera de que pues sean los más favorables posibles y los menos dañinos para el país. Estaremos muy al pendiente. ¿Tú qué opinas respecto de esta figura de la ciudad de santuario y de que se hagan en el territorio mexicano? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, para quienes ven el Caporal a cucharadas y para quienes están viendo el Caporal, la transmisión completa del Caporal Explica. Vámonos con el siguiente tema. Increíble, pero cierto. La abogada del Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos, Sara Fabián, dijo ante jueces que los niños migrantes que son detenidos en aquel país no necesitan jabón, cepillo de dientes, pasta, colchas ni camas, porque su estancia es temporal. He compartido en mis redes sociales el video de la declaración para que lo veas completo, y te apuesto que por los rostros de sorpresa de los jueces, por lo dicho por la abogada, vale la pena ver ese video. Por más que lo ha intentado, Emilio Lozoya no ha podido impedir que el gobierno se apodere de una casa que compró en 38 millones de pesos. El 11 de junio, la Fiscalía General de la República abrió un plazo de 90 días naturales para que alguien reclame una casa ubicada en la Ciudad de México que presumiblemente es propiedad de Emilio Lozoya, o de lo contrario, formaría parte del erario federal. De inmediato, el director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto presentó un amparo contra el aseguramiento, el cual fue desechado este 25 de junio por un juez que consideró que Emilio Lozoya no acreditó debidamente ser propietario del inmueble. Veamos primero la casa de este inmueble que está en disputa entre Emilio Lozoya y el gobierno federal. Esta casa se encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Fue comprada por Emilio Lozoya en el año 2012 y, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta vivienda fue adquirida con dinero producto de pagos de soborno por parte de Odebrecht hacia Emilio Lozoya. El 27 de mayo de este año, agentes de la Policía Federal Ministerial catearon el inmueble porque estaban buscando a Emilio Lozoya y creyeron que se encontraba allí. Sin embargo, no encontraron nada, y al día siguiente, es decir, el 28 de mayo, el inmueble fue asegurado. Fue entonces cuando Emilio Lozoya solicitó un amparo en contra de esta determinación de la Fiscalía General de la República, que pretende quedarse con este inmueble. La resolución del juez en torno de esta disputa es que el hecho de que Emilio Lozoya diga que es su casa, el hecho de que Emilio Lozoya pueda disponer del inmueble cuando quiera, cuantas veces quiera, no necesariamente significa que es dueño de este lugar. Por lo tanto, no considera que los documentos que ha presentado hasta el momento no acreditan que Emilio Lozoya sea el dueño legítimo del inmueble. Es por eso que decidió no darle el amparo, y el gobierno pues entonces puede agenciarse, puede quedarse con este inmueble. Obviamente habrá que esperar a que venzan los 90 días naturales marcados por la ley. Se está a la espera de que este plazo venza para que pues posteriormente, en un futuro, podamos ver esta vivienda siendo subastada, como lo está haciendo actualmente el gobierno federal cada cierto periodo.
Otro de los datos que nos hemos enterado este 25 de junio es que el papá de Emilio Lozoya finalmente logró tener la certeza de que las autoridades no lo están buscando, de que no está siendo investigado y no lo pretenden detener por ningún cargo. En el momento en que nos enteramos que a Emilio Lozoya le congelaron las cuentas y que existe una orden de aprehensión en su contra, el abogado de Emilio Lozoya también interpone un amparo por la hermana de Emilio Lozoya, quien ella sí está siendo investigada, y de paso aprovechó para interponer o solicitar un amparo para el papá de Emilio Lozoya. Ambos tienen el mismo nombre, el papá se llama Emilio Lozoya Thalmann y el hijo, el que fue director de Pemex, es Emilio Lozoya Austin. Solicitaron un amparo para el papá, para Emilio Lozoya Thalmann, y la Fiscalía General de la República y otros impartidores de justicia ya le informaron al juez que no existe una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya padre. Por lo tanto, no procede darle un amparo ante algo que no está ocurriendo. No pueden proteger el juez a Emilio Lozoya padre de una captura o de una orden de aprehensión inexistente. Por tal motivo, el juez le niega el amparo al padre de Emilio Lozoya, pero porque no existe una orden de aprehensión en su contra. La única familiar involucrada y que está siendo investigada y sobre la cual también se giró la orden de aprehensión, como ya lo mencionaba, es la hermana de Emilio Lozoya, Hilda Susana, quien está siendo acusada de lavado de dinero por recibir y por formar parte de esta red que movió recursos presuntamente irregulares, de los cuales formó parte Emilio Lozoya, hijo, obviamente. Como reflexión final, destaco el hecho de que no podemos dejar pasar las actualizaciones en torno de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya. Normalmente estamos acostumbrados a que se gira una orden de aprehensión y creemos que ya se está haciendo justicia. Incluso estamos acostumbrados a que se detiene a alguien y creemos que allí se acabó la historia y que finalmente está en la cárcel, ya se hizo justicia. No, han habido muchos ejemplos que nos han demostrado que pues puede ser alguien detenido y que en cuestión de meses, días, semanas o incluso poco más de un año puede quedar en libertad y libre de todos los cargos, y de esa manera se logra burlar a la autoridad porque pues prácticamente lo que se robó prácticamente ya queda como apoderado legítimo de esos recursos. Uno de esos casos fue el de Elba Ester Gordillo, quien salió, dejó la cárcel con un usted disculpe y con todo el dinero que obtuvo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esperemos que no sea el caso, así que por eso en este canal estaremos muy al pendiente de las actualizaciones respecto de Emilio Lozoya. Muchas gracias por ver este video hasta el final, por reventar el botón de like como siempre. Gracias a quienes ven el video como parte del formato del Caporal a Cucharadas, y gracias a quienes vieron toda esta transmisión de El Caporal Explica. Gracias por su like.